gracias al Señor por esta oportunidad que me concede estar acá para presentar su palabra. Y bueno, recuerdo que el sábado pasado no pude estar acá en el culto. Estaba acá en la iglesia, pero no pude estar aquí en el culto. Sin embargo, me escuché la transmisión. Estaba nuestro presidente predicando la palabra. Amén. Acerca del amor de Dios. Y el hermano en su enseñanza decía algo acerca del culto. Y ahí sentí una inspiración de parte del Señor, un pensamiento, que es el que quiero compartir con ustedes en esta noche, debido a lo que el hermano comentaba acerca del culto. Y este pensamiento quisiera compartir de parte de Dios es: no te salgas de culto. Amén. No te salgas de culto. Amén. ¿Todos escuchamos bien? No te salgas de culto. Bueno, resulta que a veces durante el servicio de culto ocurre muy a menudo a veces que salimos del culto, ¿verdad? Al baño, a la tienda, a hacer una u otra cosa, ¿cierto? Y a veces hasta en la prédica, ¿cierto? Sin embargo, no es de esto que voy a hablar en esta noche. Amén. Porque aunque le llamamos culto a esta reunión, sin embargo, cuando vamos a la palabra del Señor, no encontramos que la Biblia se refiera a estas reuniones como culto. Amén, hermano Israel. El hermano Israel el año pasado dio una enseñanza acá acerca del culto, amén. Nos explicaba muy bien esto. Sin embargo, yo no voy a dar mucho, sino de explicar o decir de parte de Dios: no te salgas de culto. Amén. Porque si vemos tajantemente en la Biblia, esto que hacemos hoy acá es reunirnos como congregación a alabar al Señor. En la Biblia no se reconocen estas reuniones como culto, amén, sino como reuniones, donde alabamos y glorificamos al Señor y compartimos la palabra. Así que si vamos a hablar en esta noche acerca de no te salgas de culto, no se refiere a estas reuniones, a salirnos de estas reuniones, sino a otra cosa, amén. Entonces vamos a ver primero por la palabra, a recordar lo que ya el hermano Israel en su momento explicó el año pasado. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? Eso. Entonces vamos a ver por la palabra, a recordar un poquito de qué es el culto, amén. Porque si no son estas reuniones, entonces ¿qué es el culto? Amén. Resulta que cuando encontramos, por ejemplo, dos connotaciones en la palabra del Señor acerca del culto. En el Antiguo Testamento encontramos una connotación, mientras que en el Nuevo encontramos otra. Amén. Entonces vamos a ver primero la del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos que el culto es una actividad en donde el ser humano, la persona, se acerca a Dios, amén, por medio de una ofrenda por sus pecados, para adorar a Dios, amén. Es una actividad donde el ser humano se acercaba a Dios por medio de una ofrenda, para darle a Dios una ofrenda por su pecado, y también para adorarlo, para reconocer que Él es Dios y que el ser humano es débil, y que sin Él nada puede hacer, amén. ¿Vamos claros hasta allí? Actividad donde se le ofrece a Dios algo, amén, por mi pecado y para adorarle. Eso era el culto en el Antiguo Testamento. Y bueno, en sus inicios la palabra del Señor no habla de culto como tal, pero sí demuestra esta actividad en donde se acercaban a rendirle a Dios esta ofrenda por su pecado y para adorar a Dios. En primer lugar la encontramos en un sentido práctico, empírico, donde el ser humano lo practicaba como tal, hacía parte de su diario. Claro que no todo el mundo practicaba el culto, no todo el mundo se acercaba a Dios reconociendo que era pecador, reconociendo a Dios como su dueño, como su hacedor, amén, como el Todopoderoso, sino solo unos cuantos. Más exactamente, Abel, Set y los descendientes de Set, y ahí va la línea, ¿verdad? Pero no todo el mundo se acercaba a Dios a rendirle culto, amén. Pero lo hacían de una forma práctica, no había como una forma técnica de hacerlo así, no. Era de una forma práctica, empírica. ¿Quién es el autor de los cultos? ¿Quién me puede decir quién es el autor de los cultos? ¿O quién hizo el primer culto? Amén. Alguien que no sea el hermano Rubén, ni el hermano Israel, ni el hermano Víctor, ni quién más por ahí, no sé. Que me diga quién fue el primero que hizo el primer culto, amén, en la tierra. ¿Quién? Abel. Abel no fue. ¿Quién fue el primero que hizo el primer culto aquí en la tierra? Amén. ¿Quién da más? ¿Quién fue el primero? Amén. Que dispuso una ofrenda, un cordero, alguien en sustituto por el pecado para con Dios, aquí en la tierra. ¿Quién? Abraham tampoco fue. El primero fue Dios. Amén. Dios fue el primero que se proveyó de cordero. Amén. Dice que vistió al ser humano con pieles de animales. Hubo un sacrificio de animales. Amén. Fue la primera ofrenda que hubo en la tierra. ¿Pero para quién? Para satisfacer la justicia de Dios.
porque para eso eran las ofrendas, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, amén, y Adán y Eva debían morir, pero Dios entonces sacrificó unos animales para satisfacer su justicia, amén, que decía que el que pecara moría. Entonces hubieron allí primeramente un sustituto o unos sustitutos por el pecado, amén. Entonces encontramos que el autor de los cultos es Dios, y fue el primero que hizo el culto. Él inauguró los cultos, de ahí para adelante se hacen los cultos. Podemos entender también que Adán y Eva realizaban cultos, de ahí que Caín y Abel aprendieron a realizar el culto, amén, a llevar una ofrenda a Dios reconociendo: yo soy pecador, yo no puedo estar cerca de Dios, quiero acercarme a Dios, y para ello debo llevar una ofrenda, un sustituto, alguien en mi lugar, para satisfacer la justicia de Dios, amén. Y también reconociendo que Él es Dios, Él es el dueño de todo, amén. Entonces ya sabemos quién es el autor, quién hizo el primer culto, porque Él es el autor. Entonces vemos que se hacía en primer lugar de una forma práctica, empírica, las personas lo hacían. En su momento Adán lo hizo, Abel lo hizo, Caín lo hizo mal porque tenía que ser un sustituto y ofreció fue frutas y cosas por el estilo, ¿verdad? No aprendió a hacer el culto, así que cuidado cómo se hacen las cosas delante de Dios, que sea como Él quiere que se hagan, amén. Entonces Abel practicó el culto, encontramos a Abraham, alguien decía Abraham por ahí ahorita, Abraham casi que fue uno de los que más hacía culto, ¿verdad? Cada lugar donde iba dice que él adoraba a Dios, porque por medio de estos cultos, de estas ofrendas se adoraba a Dios, porque se reconocía a Dios, amén, como Dios, como el dueño de todo. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan, amén. Hay que reconocerle a él, darle su lugar, como decía la hermana ahorita, darle el primer lugar, o a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Porque solo él merece la gloria, amén. Luego ya el culto no se hacía de forma práctica, empírica, sino que viene a hacerse de una forma ya técnica. Ya Dios establece personas que se iban a dedicar a realizar el culto, que son ¿quiénes? Los levitas. Personas que Dios estableció. Y ya ahora Dios sí da instrucciones de cómo se va a realizar el culto, ya lo formaliza. Es una forma técnica de realizar el culto. Se hará así, se vestirán así, lo harán de esta manera. Habrá un lugar específico, porque de pronto Abraham lo hacía en cualquier lugar. Llegaba a un lugar y quería adorar a Dios, allí lo practicaba. El otro también lo hacía aquí, lo hacía allá. Noé también adoró a Dios por medio de un sacrificio cuando salió del arca, luego del diluvio. Pero ahora Dios ya da unas especificaciones. Dice cómo se debe realizar el culto. Amén. Lo dejó como primero que el ser humano lo hiciera, pero ahora dice, no, ahora se va a hacer así, 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 y lo van a hacer ciertas personas que cumplan con ciertas características. Y encontramos entonces el ministerio de los levitas, que de todas las tribus de Israel eran las únicas que podían ministrar, que podían llevar a cabo el culto. De todas las tribus eran los únicos que tenían el privilegio de realizar el culto a Dios. Amén. Y más exactamente, uno solo de ellos era el que podía como tal entrar a la presencia de Dios una vez al año, amén. Ese privilegio solo se lo llevaba un solo hombre y debía cumplir con las características técnicas que Dios le dio. Si no cumplía con ello, apenas entrar a la presencia de Dios, caía muerto. Recuerden que él llevaba unas campanitas en la túnica que se ponía, y así las personas que estaban afuera sabían que estaba vivo, porque iba caminando ofreciendo la sangre del sacrificio, y se escuchaban las campanitas, quería decir que ese sumo sacerdote cumplía con las características para ir y ofrecerle el culto completamente a Dios. Pero si no escuchaban las campanitas, ay Dios mío, este no cumplió y para afuera. ¿Qué pasaba si no sentían las campanitas? Quiere decir que caía como muerto. Amén. Así como le pasó a Ananías y Zafira, que se cayeron enseguida. Y él no solamente entraba con campanitas, sino que entraba con una pita, una cabulla, amarrado a la canilla. Amén, al tobillo. Bueno, entonces si él caía y no se escuchaban las campanitas, ¿qué debían hacer los otros? Que no podían entrar allá a ese lugar santísimo. Amén. Tenían que alarlo con la pita. Tremendo, ¿verdad? Pero bueno, Dios estableció el culto con estas características técnicas y así debía hacerse. Amén. Pero todo eso no era el culto verdadero que Dios quería. Todo eso era sombra de lo que había de venir. Esto estaba bien, se hizo de una forma práctica, empírica y todo, luego técnica, pero no era el verdadero culto que debía hacerse. En toda la historia del Antiguo Testamento no era el verdadero culto. Pero encontramos a alguien que sí pudo realizar el verdadero culto, porque es que ninguno de los sumos sacerdotes podía cumplir con las características técnicas específicas que Dios daba para realizar el culto a carta cabal. Ninguno podía. Y entonces, ¿qué le tocó hacer Dios? Manifestarse en carne. Y Él, manifestado en carne, fue el que pudo llevar a cabo el verdadero culto aquí en la tierra. Amén. Él fue el verdadero sumo sacerdote. Él fue el verdadero sacrificio por el pecado. Amén.
Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Ningún ser humano pudo cumplir aquello que Dios había establecido. Así que por ello era sombra de lo que había de venir. Mas Dios, cuando se manifestó en carne, fue el que pudo llevar a cabo el verdadero culto. Entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 9 y 10 de Hebreos, que el culto estaba dispuesto así, que había un lugar afuera en el patio, estaba el templo, había una sala en donde habían los panes de la proposición, había un candelero, el altar del incienso, había muchas cosas. Y había que llegar primero allí y después de allí es que ahí sí podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo a llevar la sangre del sacrificio, mostrando que alguien murió por el pecador, para que el pecador entonces no se fuera para el infierno, sino que ya hubo alguien que pagó por él. Amén. Entonces Jesucristo es este verdadero sumo sacerdote. Y resulta que ese tabernáculo que está allí en la Biblia, el antiguo pacto, no era el verdadero tabernáculo. ¿Cuál era el verdadero tabernáculo? El cielo mismo, donde habita toda la gloria maravillosa de Dios. Amén. ¿Y quién es el único que pudo entrar a ese lugar maravilloso? El único sumo sacerdote verdadero, Jesucristo. Fue el único sumo sacerdote que pudo entrar al verdadero lugar santísimo. Amén. A llevar la sangre del verdadero Cordero. ¿Verdad? Qué maravilloso es esto. Porque entonces los sumos sacerdotes tenían que entrar una vez cada año por los pecados de siempre. Porque estos pecados no podían hacer limpios de conciencia al pecador de su pecado, porque el hombre seguía pecando. Oh, pero este sacrificio de Jesucristo, de Dios manifestado en carne, como este es el verdadero Cordero, el verdadero sumo sacerdote, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y este sí podía ser perfecto a todos los santificados. Este sí hacía limpios de conciencia aquello para lo que le ofrecía el sacrificio. Amén. O sea que ahora sí el ser humano podía dejar de pecar, porque este sumo sacerdote sí era el verdadero, este Cordero sí era el verdadero, porque este era el verdadero culto. Así que si Dios realizó el verdadero culto, y esta fue la verdadera ofrenda, y con esta ofrenda todo el mundo queda santificado, queda listo para la foto, como decíamos por ahí, queda bien delante de Dios, porque el culto era para acercarse a Dios, porque había entre Dios y el hombre la pared del pecado, y no podía el hombre acercarse a Dios. Luego con la ofrenda del culto, porque entonces ¿qué es el culto? Decíamos, es una ofrenda que yo le llevo a Dios y le digo, yo soy pecador, yo no puedo estar contigo, pero aquí está esta ofrenda que viene en lugar de mí, que tu juicio caiga sobre ella y yo no quedo sin pecado y puedo acercarme a ti. Pero esos sacrificios no podían quitar verdaderamente el pecado, pero Cristo el verdadero sí. Luego yo quedo sin pecado y ahora sí puedo acercarme a Dios. Amén. Por eso Él dice que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro, ¿verdad? Y el descanso y todo eso. Porque ahora Él sí quitó del medio el pecado verdaderamente, porque Él fue el verdadero Cordero. Entonces verdaderamente quitó el pecado. Entonces ahora todos, ahora ya no es el sumo sacerdote nada más, porque Cristo está en el lugar santísimo, ¿verdad? Subió al verdadero cielo con la verdadera sangre. Así que ahora dice la Biblia que por el velo de su carne, antes solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, pero ahora gracias al verdadero culto que realizó Dios manifestado en carne, y gracias al velo de su carne, todos podemos entrar al lugar santísimo. Amén. Ya todos podemos entrar al lugar santísimo. Ya no tiene que realizarse más este antiguo culto, no más. Hay un nuevo pacto que Jesucristo selló con su sangre, porque si Él fue el verdadero culto, la verdadera ofrenda, ¿ya para qué hacer más culto? Y si ya tenemos la entrada libre al lugar santísimo, ¿ya para qué más? Así que ya no es necesario que se practique más ese culto. Por lo tanto, ya vemos cómo era el culto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cómo culminó el culto del Antiguo Testamento. Eso era el culto en el Antiguo Testamento. Así que ya no hay que ofrecer más sacrificios por el pecado, porque Cristo una vez y para siempre con su ofrenda nos hizo perfecto a todos los santificados. Y todo aquel que quiera llegar a Él también lo puede obtener. Amén. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento ya no necesitamos de ese culto, porque ya para qué más culto si ya se hizo el verdadero, ya no hay que ofrecer más nada. ¿Qué hacemos ahora? Cuando creemos en Jesucristo, por la fe nos acercamos a Él, nos arrepentimos, nos hacemos bautizar en su nombre, en el nombre de Jesús, para perdón de nuestros pecados. Entonces ahí podemos entrar libremente al lugar santísimo. Ahora dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Ahora ya no es en el lugar santo, ahora el lugar santísimo casi que nosotros nos volvimos a ese lugar santísimo, porque es que Dios viene a habitar en nosotros. Antes solamente era en el arca del pacto, amén, donde se manifestaba la presencia de Dios. Una caja de madera recubierta de oro. El oro representa a Cristo, a su divinidad. La madera representa al ser humano. Nosotros somos esa madera, bautizados, revestidos de Cristo en el bautismo en su nombre. Y ahora podemos contener la gloria de Dios en nosotros. Amén. Cual arca del pacto,
Entonces nosotros ahora somos como quien dice ese lugar santísimo. Un sustituto por mí, pero ya el sustituto fue llevado. Amén. Y eso no hay que hacerlo más. Ya Él murió por el pecado y nos consagró a todos. Levanten las manos aquí los consagrados. Todos somos consagrados, aunque seamos infieles. Porque cuando Cristo murió en la cruz nos consagró a todos. Cuando entramos y nos bautizamos en Él, entramos a vivir en Él, ¿verdad? Pero todos estamos consagrados por su sacrificio. Otra cosa es que no seamos fieles, que no haya de pronto mucha oración. Pero no es consagrado el que ora 3 horas ni 2 horas. Todo aquel que está cobijado bajo el sacrificio de Cristo ha quedado consagrado por Él. Amén. Otra cosa es que ahora hay que vivir en fidelidad, acercarnos a Él en oración, en el estudio de la palabra. Así que hermanos, todos somos consagrados gracias a Él. Amén. Entonces antes había que llevar ese sacrificio, llevar esa ofrenda, pero ya no hay que llevar más nada. Entonces, ¿qué llevo? No me presentaré con las manos vacías, ¿verdad? Porque la gente cuando llegaba a ofrecerle a Dios, yo no me quiero presentar con las manos vacías. Cuando uno llega delante de Dios, ¿qué le ofrece uno a Dios? ¿Quién es capaz de llegar ante Dios así con la cara pelada? Nadie. Él es el alto y sublime que habita en la eternidad. ¿Cómo llegar delante de Él sin nada? Es que si pudiéramos ver a Dios aquí mismo en esta hora, todo el mundo cae de rodillas, Señor, como Juan que cayó como muerto, ¿verdad? Oh, pero, bueno, así no será nuestra fe. Porque ese Dios que vio Juan, habita todos los días las 24 horas del día en nosotros. Y hay que tener ese temor y esa reverencia delante de Él. Porque las 24 horas del día, los 66 días del año, Dios habita en nosotros. Oiga, habita literalmente. Oye, esto es real. Dios de verdad habita en nosotros. ¡Usha marajaya! De verdad habita Dios en nosotros. ¿O por qué cree usted que el demonio se va? ¿Por qué cree que hay sanidad en el nombre de Jesús? ¿Por qué cree que podemos ser transformados? Ningún ser humano puede ser transformado por sus propias fuerzas. Esto es el poder de Dios. Amén. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Cristo en nosotros. Esa esperanza de gloria. Es Él dentro de nosotros. Porque nosotros solo no podemos. Como humanos vendidos al pecado no podemos. Por eso es que Él viene y se mete en nosotros. Por eso somos templo del Espíritu Santo. Porque Él vive en nosotros. Somos la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Nosotros vivimos todos los días en nuestra casa. Y de ahí no nos echa nadie. Así mismo Dios vive en nosotros. Amén. Así mismo Dios vive en nosotros. ¿Dónde se realizaba el culto? En el templo. ¿Y quién es el templo ahora? Nosotros. ¿Verdad? Solo que ahora no vamos a ofrecer el mismo sacrificio, porque ya no más. Ya se hizo. Ahora, ¿qué debo ofrecerle yo a Dios? Porque el culto es ofrecerle a Dios, darle una ofrenda a Dios. Y así le estoy adorando, así le estoy sirviendo. O sea que el culto es adorar, servir, ofrendar. ¿Verdad? Ahora, ¿qué le llevo yo a Dios? ¿Qué dice? Así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, o sea, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque antes era un sacrificio muerto, había que matarle al animal, ¿verdad? Y ya Jesucristo murió, que era el verdadero cordero. O sea, así, vivito como somos, todos los días, a toda hora, debemos ofrecernos a Dios. Aquí estoy, Señor. ¿Qué le llevo yo a Dios? Mi vida, mis pensamientos, mis emociones. Todo lo que soy debo llevárselo a Dios diario. ¿A dónde se lo voy a llevar? Al templo. ¿Y dónde es el templo? ¿Dónde queda? Deme la dirección. Yo soy el templo. Yo debo llevarme a Dios. Esto es grande, esto es profundo. ¿O no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Esto es una realidad grande y maravillosa. Esta es la realidad del nuevo pacto y de las mejores promesas. Amén. Así que es nuestra vida la que debemos llevarle a Dios. Es nuestro cuerpo la que debemos llevarle a Dios. De una forma santa. O sea que nosotros debemos, si es nuestro cuerpo que debemos llevarle, nuestra vida es la vida que debemos llevarle a Dios. ¿Y cómo debemos llevársela a Dios? Santa. Debemos llevar una vida santa. Todos saben lo que es santidad, ¿verdad? Vivir apartado del mundo para Dios. Me aparto de todo lo mundano, de todo lo pecaminoso para Dios. Amén. ¿Cómo debo yo entonces rendirle culto a Dios? ¿O qué es culto a Dios? ¿Qué es culto a Dios entonces en el Nuevo Testamento? Es que yo le ofrendo mi vida a Dios. Le ofrendo todo lo que soy a Dios. Mi todo entrego hoy, Señor. Mi todo entrego hoy para que me uses. Mi vida no es mía, a ti te pertenece. Me entrego a ti.
me entrego a ti, o me entrego todo a ti, Señor. Yo no canto, pero yo las escucho, ¿verdad? Pero mira que son realidades que cantamos, y esto es lo que tenemos que vivir. No es cantar por cantar, no es venir aquí a sentarnos y cantar, es vivirlo. Es vivirlo. Entonces ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Es decir, cuando vayas a rendirle culto a Dios, cuando vayas a llevarle una ofrenda, cuando vayas a adorarlo, cuando vayas a servirle, llévate tú mismo, presenta tu vida a Dios, ¿cómo? De una forma santa. Así que si tú no vives en una vida santa, te saliste de culto. ¿Y qué te manda a decir Dios en esta noche? No te salgas de culto. Oye, ¿y cuánto tiempo demora este culto? Si es mi vida que se la ofrendo a Dios. Todos los días de mi vida estoy en culto. Somos puros culto eterno, ¿verdad? Nunca salimos de culto. Literalmente, culto es eterno. Porque todo momento, en todo lugar, yo voy a presentarle mi vida a Dios. Así que el día, el momento, el instante en que yo dejo de andar en santidad, me salí de culto. Una mentira piadosa, te saliste de culto. Una no sé qué, te saliste de culto. ¿Y qué te manda a decir Dios en esta noche? No te salgas de culto. Es decir, vive siempre en santidad. ¿Y para qué le rendimos culto a Dios? Para adorarle, para glorificarle, para exaltarle. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Como dice la canción, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Aleluya. Porque tú eres mi Dios. Cuando entendemos quién es Dios y qué hizo por nosotros, nos ofrecemos a Él por entero, por completo. Aleluya. Una vida no vivida en la carne, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que olvídate, mi hermano, que si vives en la carne puedes agradar a Dios. Y si no puedes agradar a Dios, entonces desagradas a Dios. Y si desagradas a Dios, no estás presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. O sea que ahí te sales de culto. ¿Y qué es vivir en la carne? ¿Qué dice la Biblia? Y manifiesta son las obras de la carne, que son ira, enojo, maledicencia, con la mamá, con el novio, con el amigo, celos, pleitos, iras, contiendas, maledicencias, mentira. Cuando se echa la mentira, amén. Ahí se sale uno de culto y no está agradando a Dios. ¿Y qué es esto? Vuestro culto racional. Eso es vuestro culto racional. Así que, ¿qué es lo que quiere el Señor con nosotros en esta hora? Que no te salgas de culto. Amén. Que vivas una vida para Él, una vida santa, agradable y perfecta delante de Él. Así que si tú pensabas que culto era venir a reunirte aquí con nosotros, estabas equivocado. Le decimos culto, y está bien, no pasa nada. Pero la Biblia ya sabemos qué es lo que dice la Biblia acerca de culto. Así que voy a alistarme el sábado que voy para culto, voy a alistarme el domingo que voy para culto. Perdiste el año porque eso no es culto. El culto es todos los días de tu vida, a toda hora. Así que si en tu casa paras gritando a tu hijo, tu esposa, oye tú, perdiste, saliste de culto. Si en el colegio peleas, con tu esposa peleas, no sé, pero ya tú sabes lo que es vivir en la carne. Si practicas estas cosas en el diario vivir, está fuera de culto. Y aquí, aquí ¿quién va a pelear con nadie aquí? Si uno coge rayo, uno se la aguanta, y Dios mío, Señor. Aquí nadie, porque estamos en culto, pero el culto es todos los días, a toda hora. Así que no te salgas de culto. ¿Y cómo haces para salirte de culto? Viviendo en la carne. ¿Y cómo haces para vivir en culto? Viviendo en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu hay que andar en las cosas del Espíritu. Y ya sabemos cómo se vive en el Espíritu, y sabemos que existe algo que se llama oración, que es delicioso, extraordinario, maravilloso hablar con Dios. Y es que esto no es bautizarse en el nombre de Jesús nada más. El bautismo simplemente es para que tus pecados sean borrados y puedas tener libertad de andar con Dios y ya, pero vienen muchas cosas más en Dios. No es solamente el bautismo en el nombre de Jesús. Me voy a bautizar porque soy pecador y yo no quiero perderme y no sé qué. Sí, está bien, Dios proveyó el bautismo, pero no proveyó el bautismo para solamente perdonarte. Él quiere ser tu padre. Él quiere ser tu amigo. Él quiere transformarte, cambiarte, regenerarte. Que vivas en paz, en santidad, en gozo, paciencia, amor. Irse por el Señor. Hay que decidirse por Él. Así que si queremos andar en culto, debemos andar en el Espíritu. Uy, eso se nos dice aquí a cada rato, cada domingo, desde que el hermano Plutarco vino, tiene como ¿cuántos años? 8 años, hablando de la vida devocional. Y llega el lunes, no hay oración, ni lectura de la palabra. Llega el martes y no hay oración, ni lectura de la palabra. Llega el miércoles y no hay oración, ni lectura de la palabra.
Llega el jueves y no hay oración ni lectura de la palabra. Llega el viernes y no hay oración ni lectura de la palabra. Y llega el sábado y no hay oración ni lectura de la palabra. Y llega el domingo y no hay oración ni lectura de la palabra. Y llega una semana y otra semana y un mes y otro mes y un año y otro año. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Hasta cuándo nos vamos a decidir? Amén. Hay que buscar de Dios para andar en el Espíritu, para estar en culto. Amén. No te salgas de culto. ¿Por qué no le decimos al Señor en esta hora? O reconocemos, o no sé. Eso fue lo que el Señor puso en mi corazón para decir. ¿Por qué no en estos momenticos ahí sentados como estamos en unos momentos, no le decimos al Señor, haz de mí una ofrenda de adoración a ti, escógeme y úsame para agradarte a ti? Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón lo rindo a tus pies, me entrego totalmente como tu siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te alabaré, en sacrificio vivo te doy todo mi ser. ¿Y por qué también no le decimos unas palabras al Señor? Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Y también, ¿por qué no le decimos otras palabras al Señor en esta hora? Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. No more más el pecado en vuestro cuerpo mortal, sino que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, como instrumentos de justicia. Yo creo que hemos entendido la palabra del Señor en esta hora. No te salgas de culto, vive para Dios, amén. Digámosles estas palabras al Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor.